cabeza también. ¿Qué te he dicho? Vente en alto. Si quieres algo, tenés que pelear por eso. La hija de todas las rabias es la historia de María y su madre Lilibet, quienes viven en un tiradero de Managua en donde tendrán que luchar día a día contra la pobreza y la violencia, pero que bien se puede situar a esta historia en cualquier parte del mundo. Lilibet se verá forzada a abandonar a su hija en una recicladora de basura para protegerla de los capos locales. Conversamos con Laura Baumeister, directora de la película, y con el actor Noé Hernández, uno de los protagonistas. Este es un proyecto que filmamos en Nicaragua, en el basurero municipal de La Chureca, de la capital de Managua. Yo soy de ahí y desde un primer momento, o sea, cuando sabía que íbamos a hacer este largometraje, tenía claro que la relación madre-hija y esto que vos entiendo que está llamando como realidad, que va más allá del contexto socioeconómico, sino también como del vínculo que hay entre ellas, que está atravesado tanto como por la ternura, la violencia, el cuido, pero también lo arisco, que para mí eso es lo que hace, digamos, tridimensional, bueno, nos hace tridimensionales a los seres humanos y también hace complejos los vínculos. Era algo que ya sabía que quería trabajar. Yo ya lo venía explorando, este tema, como desacralizando la idea de maternidad, eh, complejizándola a partir de experiencias de amigas, de otras voces, la mía propia como hija, con mi madre. Entonces, eso estaba por un lado, pero en qué lugar hacerlo, pues al final también terminó de pintar muchísimo el cuadro y este era un espacio que yo había conocido de adolescente como parte de un programa social que se inculcaba en mi escuela para alfabetizar a niños y niñas y desde entonces no lo había podido olvidar, o sea, había como un contraste tan fuerte eh, a nivel paisaje, a nivel condiciones de vida, que dejó una huella en mí y luego estudié sociología, luego cine y ya cuando me planteé esta pregunta de dónde aterrizar a mis personajes, a esta madre, a esta hija, a este vínculo, regresé al basurero y a la comunidad de Villa Guadalupe a través de enlaces claves primero, pero poco a poco se fue construyendo una confianza y una relación y me di cuenta que definitivamente esa parte de la sociedad, o sea, porque sí me gusta remarcar que al final todas las urbes tienen su basurero, o sea, esto no es solo algo que ocurre en Nicaragua, eh, que esa parte, como esa sombra de la sociedad en que vivimos, me interesaba. O sea, digamos, por lo menos en el mundo occidental sabemos que desde el discurso religioso católico se creó, ¿no? Esta santa figura de la madre, primero pues, o sea, desde la Virgen y luego también todas las madres de los mortales. Y eso es, digamos, un estereotipo que aún creo que es dominante, sobre todo, como digo, en nuestras culturas occidentales latinoamericanas, y que priva muchísimo a la mujer, o sea, de permitirse también como sentir sin culpa, porque eso es importante, sin culpa todo lo que siente, porque lo estás sintiendo. Lo que pasa es que si el estereotipo te dice que no lo deberías de sentir, entonces al fin de cuentas surge la culpa y la culpa como algo que tiñe todo lo que atraviesa, digamos, esta relación tan primaria, tan mamífera y tan humana que es madre-hija. Entonces, sí, a mí eso me fascina y, y efectivamente como que traté de abordarlo en la hija y me gusta mucho lo que mencionas, pero siempre también cuidando esta línea de la deja por necesidad también, o sea, porque entiende que estando juntas la puede perjudicar. Entonces, pues fíjate, Antonio, que yo vivo en México hace ya más de 10 años. Estudié cine acá en el CCC y de hecho esa parte de ya el negocio duro de la basura
y de los vínculos, como bien mencionas, institucionales y estatales que te permiten que ese negocio avance, fue algo que lo saqué más de un proceso de investigación de lo que pasa con el negocio de la basura aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, el capital que se mueve alrededor de la basura es enorme. O sea, no quiero decir cifras porque tengo como 2 años de no actualizarme en cifras, Ujú. pero es muchísimo. Y claro que son corredores, le llaman, o sea, corredores en donde es mucho más privilegiado, por así decirlo, para los camiones que recorren la basura, que son parcialmente privados, tener un corredor industrial por el tipo de basura que van a recoger, que otros más residenciales o de clases más bajas. Entonces, toda esa distribución de qué camiones y qué empresas pasan por los distintos corredores de la ciudad está atravesado por un negocio o sea, con la policía, Claro. así como los vendedores ambulantes, ¿no? Se asemeja a esa situación. Entonces, pues nada, como que yo al final quería tocar un poquito como ese aspecto de la sociedad, pero siempre, y si te fijas en mi película, no, ningún personaje absolutamente malo, ni siquiera el que está empleando niños y está a su vez dándole coimas o sí, mordidas a la policía, ni siquiera, porque también creo que en casi cualquier lugar existe, o sea, la humanidad, y la humanidad es eso, es tornasolada, es claroscura, y este lugar que se convierte en la fábrica de reciclaje en un refugio para niños, o sea, porque así también lo trabajábamos como fábrica de reciclaje, refugio para niños, pues al final en estos entornos tan carentes, de repente un espacio donde te dan un techo, una cama y algo para comer, esa es como la luz, ¿no? A pesar de que te están poniendo a trabajar, como que creo que las líneas se dibujan. Fíjate que cuando Laura me invitó, me mandó el guión, lo leí y yo dije, quiero estar. Eh, Justamente porque conozco como muy de cerca el mundo de estos niños que de momento a los ojos de la intelectualidad mexicana, ¿no? Como que, o de la moral mexicana también, ¿no? Pensamos que pues exactamente es una explotación, y sí es una explotación, pero a la vez, como tú bien dices, es quizás lo mejor que les puede suceder en sus vidas. Y te comento esto porque, pues de momento mi papá, por ejemplo, ahí trabajaba el campo y sembraba calabaza, y en la calabaza, pues eran hectáreas de calabaza donde tenía que ocupar gente para cortar cada corte, que era cada tercer día. Y llegaban exactamente muchos niños, pues, ¿no? Pero que era su oportunidad de poder, ganarse algo dentro de las inmensas necesidades que había en sus casas, donde no había, pues, primero la entrada de dinero y cubrir sus necesidades básicas como alimento y como vestido, pues, ¿no? Que era, pues en ese momento era lo básico que se podía tener, ¿no? Dentro de las familias del campo que vivían, pues, digamos, en una pobreza, si tú quieres, hasta extrema, pues, ¿no? Y que justo esa era la oportunidad que tenían de ganar pues un dinerito y llevarlo a casa, pues. Y yo creo que en ese sentido me hermanaba mucho este guión, porque justo me hacía recordar esta niñez en la cual yo también crecí, pues, ¿no? En la que era una posibilidad de llevarte un pequeño monto económico al bolsillo, más allá de que si era la explotación. Es decir, en esos contextos ni siquiera piensas en la palabra, ¿sabes? Ni siquiera te la cuestionas, más bien se vuelve una especie de agradecimiento que dices, bueno, aquí por lo menos tengo alimento, tengo un techo, tengo una cama, tengo amigos, me divierto a mi manera, juego a mi manera, vivo mi niñez también
a mi manera, pues, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, eh, en La hija de todas las rabias, creo que sí es una posibilidad que existe, que está, y que más allá de la denuncia, creo que no, tendríamos que meter a la historia con lupa, mirarla con lupa, o meterla a microscopio y ver el porqué de estos sectores sociales se mueve de esa manera, pues, ¿no? Se estructura de esa manera y que no es como en la moral intelectual de decir, no, están explotando a los niños, no, los están ahí, los tienen como carceleros, no, y a veces es su única posibilidad, pues se nos olvida que hay otros sectores sociales donde vamos, ni la palabra se cuestiona, pues, ¿no? Yo creo que también es una película de un profundo amor entre madre e hija, ¿no? Creo que los lazos están muy bien tendidos y muy bien amarrados. Eh, de hecho, es algo que a mí me sorprende cuando veo la película por primera vez, ya filmada, ya en exhibición en San Sebastián. Este, ¿Cómo es que ellas crearon este vínculo que, vamos, que puedes ver el amor de la madre y el amor de la hija, esta dependencia de la hija de querer buscar a su madre y este lazo también de la mamá de todo por mi hija, pase lo que pase, por encima de mi cuerpo, por encima de la explotación y por encima de mis necesidades, primero está mi hija, pues, ¿no? Y este lazo que tú puedes ver desde un principio que hay un lazo muy fuerte y que realmente se trata de la historia de una madre y de una hija, pues, ¿no? Es decir, está muy bien amarrado ese lazo familiar ahí, aunque pues ellas son igual, la mamá pues es una actriz, que son Sí, del mismo país, es decir, que en la realidad pues se conocieron ahí, pues, ¿no? En el taller que hicieron para encontrar este lazo. Entonces creo que es un lazo muy bien tejido, muy bien amarrado y que no solo se ve, se siente, se percibe ese lazo, pues no es necesario que nos digan que son madre e hija y que se quieren mucho, lo vemos, lo sí. sentimos, lo percibimos y eso para mí en el cine es extraordinario, más allá de que voy a hacer para que se vea o voy a decir para que se entienda, no, se percibe y eso me parece a mí extraordinario. Laura sabe tejer muy artesanalmente su película, es decir, en el detalle, en las miradas, en los close-ups que se acercan a la mirada de María, a la madre en los sueños, en este mundo onírico en el que también vive para, como ella bien dice, para tratar de acomodar la historia dentro de la cabeza, dentro de los sueños de la niña que todavía no alcanza a percibir esa realidad tan cruda, pues, ¿no? Pero que de alguna u otra forma, dentro de toda la gama de preguntas que ella tiene de por qué la abandonó, de por qué la dejó, de por qué no la cuidó, de por qué no la protegió, él logra acomodar en ese mundo onírico el porqué de las cosas, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Laura es una gran directora que trabaja el detalle, ¿no? Estos textos que de momento pareciera entre ellas dos Mm. que, que hablan desde una cotidianidad que pareciera que no hay texto, que no hay guión, pues, ¿no? Que Ujú. es una improvisación casi documentalosa, pues, ¿no? Y, Ey. y que justo eso es lo que hace extraordinario a la película, pues, ¿no? Creo que esa filigrana con que teje el diálogo, las acciones, las miradas, el vínculo entre madre e hija, se vuelve tan cotidiano y tan de documental que dices, ¿había guión? Sí, No, porque está precisamente tejido en el detalle. claro. Oye, Tejido en el detalle. Y en ese sentido creo que Laura tiene un ojo muy educado. La hija de todas las rabias ya se encuentra en cartelera. ¿Verdad?
te vas a quedar con él, ¿oíste?